¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo por fin ya habíamos descubierto el famoso misterio de la resistencia oculta. Yo entiendo que para el que no es para el que no es experto en estos temas o no le gusta meterse muy en el fondo, dirán, pues vaya un misterio que haya una resistencia. El que no entienda le va a parecer una tontería. Pero bueno, los que sí sabéis y os interesa el tema de los arrollamientos de los motores y todas esas gaitas, seguro que estoy convencido que os ha gustado. Y entonces este es un poquito más rollo porque pero me parecía necesario, que era explicar a nivel ya teórico y con gráficas y con simulaciones el porqué con ese arrollamiento tan aparentemente extraño, pues el motor monofásico funciona correctamente. Espero que os guste. Como decíamos, vamos a rehacer el motor porque lo habíamos dejado absolutamente destrozado, y esto, aunque es un ejercicio visual, pero nos va a servir para luego entender el funcionamiento como lo vamos a explicar gráficamente, ¿no? Así habíamos dejado el estator, y contando el número de ranuras, pues vemos que tiene 36 ranuras, ¿no? 18 en lo que es la parte de medio estator, por decir de alguna forma, el polo norte, y otras 18 ranuras en el polo. Cuando estuvimos cortando las bobinas, también nos dimos cuenta que había una capa que era la más interior, está representado aquí en amarillo, a la más interior en cercanía con el rotor, y otra capa, es decir, otro conjunto de bobinas que comparten la misma ranura, y que la denominamos que está en la capa exterior, con lo cual tenemos que hacer un bobinado en el que cada ranura lleva dos bobinas. Cuando estuvimos cortando las bobinas, primero nos quitamos todas las bobinas del centrifugado y llegamos a esta situación en la que veíamos, y es donde analizamos en su día la sorpresa que nos hemos llevado, que las bobinas correspondientes al lavado, lógicamente, como son muchos pares de polos, pues tienen que ser muchas bobinas pequeñitas, y vimos que estaban en la parte más externa del estator. Vimos, aunque aquí no se aprecia del todo bien, quizá esta de aquí sí se aprecia, que están entre 1, 2, 3 y 4 ranuras. Entre la primera y la cuarta ranura va cada bobina, ocupan 4 ranuras y se van entrelazando entre ellas. En la capa interior, es decir, una vez que ya esta es la foto previa a haber cortado todas las bobinas del centrifugado y despejarlo para poder ver las otras, las de lavado, pues aquí lo que veíamos era que se veía claramente cómo el estator estaba partido en dos mitades, y en cada mitad había una serie de bobinas que son concéntricas entre sí, y que son las que son grandes, y obviamente al estar concéntricas significa que hay un polo norte y otro polo sur. Son las bobinas de centrifugado. Entonces vamos a empezar por la capa 1, que son las bobinas correspondientes al lavado. Veíamos que tenía 12 polos. Habíamos descubierto, que nos había llamado la atención, es que realmente no estaba formada por dos bobinas a 90 grados, sino que había una tercera bobina, y que entre las tres ocupaban eléctricamente 120 grados cada una.
Y estas tres tienen que repetir y están contenidas en cada par de polos. Yo creo que vamos a explicar en otro vídeo la diferencia entre ángulos eléctricos y ángulos mecánicos. Ahora mismo no entramos en este detalle para no alargarnos, pero quizá puede ser interesante que en otro vídeo pues abordemos este tema por si alguno no lo tiene muy claro. Entonces, pues de las tres bobinas, como decíamos, empezamos a bobinar entre el 1 y el 4, es decir, cada 4 ranuras. Pues la primera bobina, el primer grupo de bobinas, que en este caso pues son las que hemos pintado aquí como naranja, y son las primeras que se... Posteriormente, sobre este bobinado, en las ranuras que van quedando libres, también de 1 a 4, pues vamos colocando el segundo grupo de bobinas, que son las bobinas azules. Finalmente, en las ranuras que nos han quedado libres y que siguen siendo de 1 a 4, ocupando 4 ranuras, pues se monta la tercera bobina, que es la que habíamos descubierto que nos había sorprendido. Bueno, pues la capa 1 entonces ya está terminada. Esta capa 1 al final nos han salido que teníamos 18 bobinas, 6 pares de polos, es decir, 12 polos, y en vez de estar a 90 grados, pues teníamos 3 bobinas a 120 grados por cada par de polos. Y esto es lo que veremos haciendo una simulación, cómo es que el motor funciona así, porque de toda la vida nosotros hemos estado hablando de que un motor monofásico tiene el arrollamiento principal y el de arranque a 90 grados. Bueno, pues entonces empezamos por la capa 2, que es la que queda más interna, es decir, más cercana al rotor. Aquí teníamos solamente 2 polos, polo norte y polo sur, y vamos a la velocidad máxima que puede ir un motor de inducción a 50 Hz, que en este caso son los 3000 revoluciones por minuto, y que si le quita lo que es el deslizamiento, pues queda en torno a los 2800 revoluciones. Pues veíamos con las mediciones, incluso abriendo el motor, que si se cumple que hay 2 bobinas a 90 grados. Cuando digo bobinas es grupos de bobinas, porque aquí son concéntricas, y entonces son varias bobinas, varios grupos de bobinas, pero formando 2 grupos que están a 90 grados, como siempre hemos hablado, ¿no? de un motor monofásico. Apretamos bien de una forma simulada, estamos apretando bien contra el estator la primera capa, con las 18 bobinas. La capa ya empezamos a montar la segunda capa, empezando por las bobinas del bobinado de arranque, que es la que hemos representado como bobina de color azul. Aquí veíamos que las bobinas eran más pequeñas, pero bueno, y que están formando el bobinado de trabajo, ¿no? Si representábamos antes como un punto por donde va la bobina, aquí se representa cómo está hecho el bobinado entre una ranura y otra, es como se está haciendo este bobinado. Visto de una forma un poquito más ampliada, aquí tenemos que las ranuras del estator, por la parte interior están las bobinas correspondientes, la parte exterior, las bobinas correspondientes al lavado, y en el caso del arranque son bobinas más pequeñas, que incluso hay veces que en alguna ranura podemos encontrarnos 2. Vamos a ver, después de haber visto por dentro cómo es el motor, y entonces aquí lo estamos replicando como si lo estuviéramos bobinando de nuevo, para dejarlo
para dejarlo intacto, ¿no? Pero simplemente que esto sepáis que nos ayuda para luego explicar el funcionamiento. Entonces apretamos bien el arrollamiento de arranque y sobre el arrollamiento de arranque en las ranuras que quedan libres, que son las que están pintadas ahí en rojo, pues se bobinan las bobinas correspondientes al arrollamiento de trabajo a 90 grados y que en este caso es el bobinado principal de color rojo. Aquí representamos en esas ranuras cómo se va bobinando la entrada y la salida de cada una de las bobinas. En este caso pues esto sería una bobina que está haciendo así, y el resto lo mismo, y listo, pues ya tenemos las dos. Aquí podríamos ver como si fuera un resumen global en el que tenemos pintado las dos capas correspondientes al estator con los colores, las diferentes bobinas del lavado con estos tres colores que corresponden a estos tres colores, y con el color rojo y el color azul pues a las dos bobinas de centrifugado y que sí se ve que están a 90 grados. Bueno, pues con esto podemos luego, podemos ahora a continuación hacer una pequeñita simulación para ver que efectivamente el motor en la función de lavado sí funciona con estas tres bobinas tan extrañas. Todo lo que hemos visto hasta ahora pues nos ha servido para efectivamente comprobar que el esquema equivalente no era el que inicialmente pensábamos, que teníamos que ver tres bobinas, que finalmente esas tres bobinas las hemos encontrado en el estator, y lo que nos quedaría por ver es, bueno, pues si realmente entendemos cómo funciona el motor monofásico en la parte de velocidad de lavado, que es la que en principio parece más compleja. En este caso sabemos que tenemos 6 pares de polos, es decir, en total 12 polos, 6 polos norte y 6 polos sur que se van alternando en uno detrás de otro, y pues cada par de polos ocupa 60 grados. Si esto lo viéramos como una naranja con sus rebanadas, pues tenemos estos polos, que por eso al tener más polos pues el motor tarda más en dar una vuelta, puesto que si con 20 milisegundos en un motor de un par de polos da una vuelta completa, en este caso en 20 milisegundos hace este trocito, en otros 20 hace este otro trozo, y por eso al final para una sola vuelta no tarda 20 milisegundos, sino que tarda más. La representación que hasta ahora hemos utilizado para que de forma visual podamos ver cómo están situadas las bobinas, también nos sirve aquí para representar de una forma visual dónde está el flujo o el campo magnético que genera cada bobina. En este caso, como la bobina está entre este punto y este punto, pues su bobinado hace que pues tenemos que su campo magnético iría en este sentido. Entonces lo que vamos a ver es, nos vamos a centrar en un par de polos exclusivamente. Ese par de polos tiene el rango completo desde los 0 grados hasta los 360 grados, y vamos a ver entonces qué ocurre con las bobinas que forman parte de ese par de polos. Vemos que hay 3 bobinas completas, porque el trocito que le falta de esta bobina es el que asoma por aquí, con lo cual entre estos 360 grados eléctricos o 60 grados mecánicos ocurre un ciclo completo.
Veíamos entonces el esquema equivalente donde teníamos una bobina que la íbamos a hacer trabajar como bobina de trabajo, otra bobina que la conectábamos a través de un condensador para que proporcionara par en el arranque del motor, y la tercera bobina que nos ha aparecido aquí y que no contábamos con ella, ¿no? Entonces, si nos fijamos, las bobinas, como si fuera un motor trifásico, están pensadas para estar alimentadas cada una por su corriente. Y la bobina verde, en este caso siempre, la corriente que pasa por ella siempre es la suma de una bobina, otra bobina y en sentido contrario. Con lo cual siempre podemos considerar que estando estas dos bobinas alimentadas por una corriente en un ciclo positivo, la corriente que va a circular la bobina verde va a estar en su ciclo negativo, con lo cual podemos considerar que esta bobina de aquí sirve como un polo sur, y además se va alternando, pues cada 3 bobinas encontramos un polo sur, y la bobina verde siempre va a funcionar como el polo sur. Si recordáis, esa bobina era la que tenía un cobre con hilo más grueso, tenía menos espiras, pero como va a pasar más corriente, puesto que a pesar que es un sistema que no es de continua, es de alterna, y sabéis que la suma de corrientes no es solamente el módulo, sino que cada una tiene su ángulo, si el valor de la corriente de la bobina verde es mayor, con lo cual al final un norte con un sur van a ser iguales, porque lo que baja en número de espiras y menor resistencia lo compensa con tener mayor corriente, con lo cual la bobina verde siempre nos va a estar funcionando como un sur en cada ciclo. ¿Qué pasa con la corriente, por ejemplo, de la bobina azul, que la estamos haciendo trabajar aquí como bobina principal, ¿no? Pues esta la podemos considerar que, como siempre va a estar en contra del verde, pues la bobina del devanado azul es la que podemos considerar que es un norte, y la otra bobina funcionará como una bobina que está retrasada eléctricamente 90 grados aproximadamente, porque no van a ser exactos, puesto que tienen valores aquí de resistencia también, pero aproximadamente la bobina de arranque está retrasada eléctricamente 90 grados. Mecánicamente el equivalente a los 120. Pero estamos viendo que funcionaríamos con un polo norte, un polo sur y una bobina que provoca el par de arranque. En este caso, pues el norte busca el sur y el motor estaría girando en este sentido. Si por el contrario utilizamos la otra bobina, la otra conexión, y utilizamos como bobina, en este caso la que hemos pintado en naranja, que era la borna o el cable verde, lo utilizamos como bobina principal, pues ocurre que lo mismo que antes, solo que en este caso consideramos que la corriente que va por la bobina principal está contrapuesta a la corriente que va por la bobina del polo sur, y entonces el norte pasa a formar parte esta bobina, y la otra bobina le sigue ocurriendo que queda retrasada mecánicamente y eléctricamente del orden de 90 grados, y en este caso del orden de 120 grados. El norte busca al sur y el motor está trabajando con la misma velocidad, pero en el sentido. Con esta forma de funcionar, que es bastante curiosa, pues el único inconveniente es que a lo que decimos teóricamente que siempre hay un devanado a 90 grados respecto de otro, como vamos a ver ahora, el funcionamiento del motor es un poco más irregular, más desequilibrado que cuando están a 90 grados, pero sigue funcionando. La verdad es que es un esquema que
que es una idea buena. Tiene como ventaja que nos ahorramos bobinas y ranuras. Si quisiéramos tener exactamente para cada norte una bobina de arranque a 90 grados exactos, pues tendríamos que introducir una bobina más dentro de cada par de polos y que se fueran entre ellas dos, además alternando una para el norte y otra para cuando trabaja como norte. Una trabajaría como norte-sur, la otra trabajaría como la bobina que acompaña para el arranque. Y nos iríamos a más bobinas, necesitaríamos como mínimo 48 ranuras. Bueno, aquí estamos viendo de forma conjunta, en la parte de arriba, pues la onda de las dos tensiones y las dos corrientes de las dos bobinas que están eléctricamente a 90 grados en los dos casos. Y abajo, a la izquierda, bobinas que están separadas mecánicamente 90 grados y bobinas que están a la derecha a 120 grados. Como vemos, en ambos casos es desequilibrado respecto a lo que es un motor trifásico, pero en los 120 grados se ve que el desequilibrio es un poco mayor, puesto que la diferencia entre cuando el motor en el rotor hay en el estator hay un campo máximo y un campo mínimo, pues hay más diferencia en el caso de los 120 grados mecánicos como respecto al de 90 grados.